Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Capítulo 1, versículo 26 de Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Padre y eterno Dios, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia, por amarnos tanto, por enviar a tu Hijo Jesucristo a rescatarnos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están aquí con hambre, deseosos de escuchar tu palabra. Háblenos, Señor, corrígenos y exhórtanos, Señor. Gracias por esta bendición de poder estar nuevamente aquí en tu casa, Padre. Te lo pido así, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre lo peor que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Los sabios son los científicos, los sabios son aquellas personas que han estudiado tanto en esta tierra, hermanos. Y los sabios piensan que el mundo se creó en una explosión. Los sabios piensan que el hombre se fue formando en una raicita, en una lumbricita, en un insecto, hasta llegar a ser un mono. Ellos se creen muy sabios. Y a nosotros, el hombre, que no hemos estudiado tanto esa ciencia, sino que hemos visto la palabra de Dios, hermanos, damos cuenta de que el hombre fue criado por Dios y no es un ser, como al principio lo decía, como una lumbrecita, y se fue parando y fue haciendo y fue ganando hombre y se fue transformación. Porque eso dice la evolución. La creación dice que todo lo que vemos fue hecho por Dios. Todo lo que no podemos ver, las cosas aún fueron hechas por Dios. Y todo lo que Dios lo hizo perfecto, bueno en gran manera. Vemos la luna cómo flota, las estrellas, el sol, ¿por qué no caen? Porque Dios lo hizo así, hermanos. Hay tantas cosas que los científicos no pueden explicar. Y siendo tan sabios, pero Dios nos ha dado la sabiduría a nosotros para avergonzar a los sabios. Dice, hermanos, y lo vil, lo necio, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar. ¿Quiénes son esos vil y menospreciados del mundo? ¿No fuimos nosotros aquellos que no conocíamos de Dios? ¿No fuimos nosotros que éramos pecadores rebeldes? ¿Y cómo Dios nos ha transformado, cambiado nuestras vidas? Nosotros éramos necios, dice,
O sea, éramos algo que no servíamos, que no teníamos valor. Porque eso es, la persona sin Cristo no tiene valor. Y entonces, ese vil y necio y menospreciado del mundo, lo que era despreciado, que nadie quería, hemos sido nosotros, dice, los elegidos, los escogidos para llevar su palabra. Si vemos, dice, hermanos, si usted tuviera una empresa, ¿pondría a una persona ladrona como tesorero de su empresa? ¿Verdad que no? Pero el Señor Jesús, hermanos, dice que puso a Judas, lo menospreciado, lo que mal rico. Judas estaba en la cárcel, la gente conocía a Judas como ladrón, como malhechor, y a Jesús se le ocurre la idea de ponerlo como tesorero. Solamente Dios puede ser eso. Y cuando Jesús fue a visitar, dice, a la casa de Lázaro, que había muerto después que resucitó, regresó, y María le tiene un vaso de alabastro, un perfume muy caro en ese tiempo, dice, hermanos, y lo rompe y unge a Jesús con ese perfume. Dice que Judas se enojó y dijo: tanto desperdicio de dinero. Si hubiéramos vendido este perfume, 300 denarios seguramente darían por él. Podríamos ayudar tanta gente pobre. Pero esto lo decía, ¿por qué? Porque era el encargado de la bolsa del dinero. Y dice San Juan 12 que él extraía dinero de esa bolsa. No era tanto porque le estaba preocupado por los pobres. Pues ese era lo vil, lo menospreciado del mundo. Esas son la gente, hermanos, que Dios está poniendo la mirada en este tiempo. Personas que piensan que porque son de esos defectos no pueden servir a Dios, no pueden ser llamados o transformados. Porque hay gente que dice: no, a mí nada, yo ya no tengo arreglo. Yo ya soy así, nací así. Otro dice: yo no soy monedita de oro para que le viene a todos. Pero no, Dios está poniendo tu mirada en ti, quiero que sepas. Si Dios puso la mirada en Judas, imagínense. Dios está poniendo, porque a eso Él vino a este mundo. A escoger lo peor escordia que hay en esta tierra. Todas aquellas personas que no los quieren en su barrio porque han sido ladrones, asesinos, criminales, violadores, tienen oportunidad, hermanos, para arrepentirse y buscar a Dios, y que Dios, el Señor, los perdone. Vamos a buscar entonces San Marcos 2:13, un poco atrás. Marcos capítulo 2 y el versículo 13. Gloria a Dios. Después volvió a salir al mar. Toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Este hombre era un hombre, había estudiado mucha matemática para llegar a ser cobrador de impuestos, sabía muchos números y ganaba mucho dinero. Así que posiblemente no era la persona indicada para seguir a Jesús, porque tenía que ser un cambio de vida, un cambio completamente de 180 grados. Mateo estaba acostumbrado a vivir una vida de lujos, pero ahora el Señor le dice: sígueme. Y el Señor no tenía un hotel para ellos.
Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había mucho que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viendo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Allá había ahí una crítica. ¿Y qué le pasa a este hombre que come y bebe con los publicanos? ¿No que es el Hijo de Dios? Y mira cómo está compartiendo con los pecadores, con los republicanos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ese es el plan de un principio de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan. Jesús se despojó, hermanos, dejó su trono de gloria, su comodidad como Dios, y vino a nacer en una familia pobre, con muchas necesidades, sin lujos. Pero era el plan. Venía por los enfermos, o sea, por aquellas personas pecadoras, sin conocimiento de Dios, sin amor. Y dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y eso sigue vigente, hermanos, hasta el día de hoy. Si usted anda en caminos torcidos, en caminos de muerte, como dice el Salmo 23, si usted anda apartado de Dios, crea que el Señor todavía lo está esperando. Por eso dice, hermanos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A esas personas que se les ha predicado varias veces el Evangelio y lo han rechazado. Y todavía Dios sigue esperando que un día ellos vuelvan en sí y se arrepientan. Entonces queda claro, hermanos, que pues a eso vino el Señor, a salvar lo que se había perdido. A abrirle los ojos a los ciegos, para los ciegos que ven y caminan, pero espiritualmente tan ciegos, no han visto la gloria de Dios todavía, hermanos. No les ha nacido el Evangelio en su corazón. Siguen todavía viviendo, como la clase que tuvimos hoy, en las tradiciones de este mundo. Y las tradiciones no salvan a nadie. El único que salva se llama Jesucristo, hermanos. La religión, tal vez tú eres religioso, yo soy religioso, pienso. Pero no han entregado su vida al Señor. La religión no va a salvar a nadie. Va a salvar a la persona, tu relación que has tenido con Dios. Eso es lo que te va a salvar. No tu religión, no porque yo soy de tal. No, la religión no va a salvar a nadie, hermanos. Ahora, vamos a buscar en San Lucas 5 y versículo 1. Un poquito adelante está. San Lucas 5 y versículo 1. Dice aquí, hermanos. San Lucas 1, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había hambre. El gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, pues estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores
habiendo descendido de ella, lavaban las redes, y entrando en una de ellas, de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra por un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar dentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, hermanos, cuando llegó Jesús a la barca, dice que encontró a Pedro ya lavando su red, porque ya toda la noche habían dado pescando y había mucha hierba, muchos palos, y la estaba limpiando ya para tenerla preparada para otro día. Y Jesús le dijo: échate más para el fondo. Pero antes dice que Jesús estaba enseñándole, predicando la palabra en la barca. Cuando terminó de predicar la palabra Jesús, entonces le dijo a Pedro: boga mar adentro. Pedro le dijo: Señor, nosotros ya hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Es lo que queda, hermanos, decir: en tu palabra, Señor, voy a hacer esto. En tu palabra. Hoy en día dice: si no tiene mal récord, que los requisitos para arreglar tus documentos, no tienes que tener mal récord, no tienes que ser maestro. Pero en tu palabra, Señor, yo voy a hacer las cosas. Amén. Y Dios obra de esa manera también, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, dice Pedro, hermanos, que obedeció a Jesús de haber echado la red. Y tiró la red, dice, hermanos, el 6. Y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca, que se viniesen y ayudasen, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Qué bueno es cuando, hermanos, las personas no encubren su pecado, reconocen ante Dios que han sido malos, que han sido infieles. Pedro, un hombre sin letra, dice que cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Pedro no sabía qué hacer que andaba buscando Jesús a esos pecadores. Apártate de mí. Pero Jesús andaba buscando a esos pecadores como Pedro. Jesús anda buscando a esas personas, hermanos, que quieren cambiar su vida pero no han podido, que han tratado tantas veces de dejar el alcohol y no han podido. Y el Señor anda buscando. Y aunque pueda decir: Señor, apártate de mí porque soy pecador, pero esa es, hermanos, lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Ese era el plan desde el principio: venir por esta gente, transformar sus vidas. Entonces dice, hermano, mira,
porque ya se rompían las barcas, se rompían las redes, dice, y pidieron ayuda. Y asimismo dice Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran como compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí está un cambio grandísimo. Usted sabe lo que era Pedro, tener una compañía, una empresa de pescar y vender pescado todos los días, y ese era su trabajo, en eso se mantenía. Su esposa, sus hijos, y con él trabajaban otras personas más ayudándolo. Y ahora Jesús le dice que ahora lo va a hacer pescadores de hombres. ¿Qué pensaría Pedro? No se puso a pensar, pero ¿cómo va a vivir mi familia? ¿De qué va a comer mi familia? Él le creyó a Jesús, hermanos. Lo dejó todo, o sea, dejó las barcas, las redes, y siguió a Jesús. Y Jesús le dijo: ahora vas a ser pescadores de hombres. Y no fueron los primeros en Hechos de los Apóstoles, el primero que se levantó y dio el primer mensaje. Y se convierte en 5,000, otro mensaje se convierte en 3,000. Señor cumpliendo su palabra, diciendo: ahora vas a ser pescadores de hombres. Así trabaja Dios, y cuando Dios, hermanos, dice algo, lo cumple. Pero hay que creerle. Porque Pedro, hermanos, creyó a Jesús, y Dios se manifestó. Que tanto hay un corito que dice que la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Usted se imagina cómo se dio esa mano, pero ¿qué hizo? Lo dejó todo, le creyó al Señor. Luego vamos a buscar también en San Mateo 11:25. San Mateo capítulo 11 y el versículo 25. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? ¿De qué está hablando? Pues de nosotros, de su pueblo. Amén. Hermanos, los científicos pueden ser muy inteligentes, muy sabios, según ellos, pero sin Cristo no son nada. Por eso Dios nos ha levantado a nosotros como iglesia, como su pueblo. Y Dios, como no hace excepción de personas, porque tal vez haya personas que dicen: yo nací en el Evangelio. Gloria a Dios, qué bueno, naciste en el Evangelio desde niño, muy bien. Pero la mayoría de nosotros hemos venido de una vida del mundo, una vida de vicio, una vida de maldad, de engaño, de tantas cosas. Y así Dios se fijó a nosotros, siempre siguiendo el plan de la salvación. Porque como dice en Pedro, ¿verdad? Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la salvación. Entonces aquí vemos, hermanos, que dice Jesús: te alabo, Padre, porque las cosas las escondiste de los sabios, pero se las has enseñado a los niños, que somos nosotros. Entonces, busquemos en Jeremías 9:23, estamos atrás. Jeremías capítulo 9 y el versículo 23 y 24. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todas esas grandezas que se siente el hombre
el sabio cuando descubre un descubrimiento, cuando inventa algo. Los científicos, ellos mismos se alaban y se creen tan grandes. O aquel que ha acumulado riquezas, también dice, hermanos, pero dice el Señor, no te alabes. Si has acumulado riqueza, no te alabes. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Usted que eres todo el tiempo, hermano, si ha tenido riquezas, siga siendo humilde como es. No siga humillando a nadie que no tiene. No se burle del pobre y del necesitado. Dice, el que se alabe, alábase en el conocimiento de Jehová. Quiere decir que tenemos que buscar más el rostro del Señor, hablar más con Él, tener más comunicación con el Señor, escuchar más su voz, obedecer más su voz, su palabra. En eso alabe, se dice, nunca se alabe, dice, porque hizo riquezas o cualquier otra cosa, dice. Así que siempre nos manda el Señor a mantenernos humildes. El pueblo de Dios debe ser un pueblo humilde, no altivo, nunca, siempre dándole la gloria al Señor. Qué bueno si usted descubrió algo, si inventó alguna cosa, si encontró la cura, aunque sea con hierbas, dice, tómense ese té de hierbas, pero siempre denle la gloria a Dios. Y no ha sido por sus estudios ni por nada. Siempre alabe a Dios, dice, hermanos. Vamos a terminar en Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53 y el versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Quizás el profeta Isaías, hablando lo que iba a suceder 700 años después, hablando de Jesús el Salvador. Ciertamente dice, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces vemos, hermanos, aquí donde Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad reconoce a Jesús como el Salvador. Y Él dice, hermanos, que fue molido, que fue herido, que fue despreciado y tantas cosas sufrió por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová encargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transgresores, enmudeció y no abrió su boca. Esto lo encontramos en el Evangelio. Hay 4 evangelios, usted puede ver estas partes. De cómo Jesús, hermanos, el plan del Señor se cumplió. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, del principio.
y tuvo que rescatar con su muerte a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pagó el precio que nosotros deberíamos de sufrir por nosotros. Además, el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, que fuimos comprados a precio de sangre, un precio alto, imaginable, para que todo, como dice San Juan, para que todo que en él cree no se pierda. Señor, ahora no queda ninguna excusa, hermanos. La gente hoy en día no tiene ninguna excusa de decir, si un día se pierde, si un día se va al infierno, no tiene excusa. La palabra ha sido predicada en muchas lenguas, en muchos dialectos, por televisión, por radio, por todos, por el camino, por las tiendas, por los mercados, por todas partes en la palabra del Señor ha llegado. Aquí no va a haber una persona que diga que no escuchó la palabra de Dios. Entonces no va a haber ninguna excusa el día que partamos de esta tierra y la persona llega allá, donde se va a abrir los libros. Eso va a ser bueno y padre. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este lindo día, por la palabra que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Que lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios. Padre amado, Dios de misericordia, gracias, Señor. Grande y poderoso eres, grande y poderoso es tu nombre, temido, Señor, en todas las naciones. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, por haber perdonado nuestros pecados y habernos sacado del lodo, de la inmundicia que vivíamos, Señor. Gracias por esta bendición y este aire que respiramos. Gracias por nuestra salvación, Señor, que Jesucristo pagó por nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Cada uno de nosotros vayamos bien, Señor, y el que haya venido aquí triste, Señor, que tú le des ese gozo y esa paz. El que haya venido afligido, Señor, que salga de aquí nuevamente gozoso, Padre. Llena estos corazones de esa paz que el mundo no la puede dar, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Bendice a los niños, los jóvenes, los ancianos, Padre. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Están despedidos. Amén. Gloria al nombre del Señor.